Bendiciones, excelente madrugada. Proverbios 3, 5 al 6 nos invita a confiar en el Señor de todo corazón y no apoyarnos en nuestra propia inteligencia. Confiemos en el Señor, confiemos nuestro camino en Él, confiemos nuestro tiempo en Él, confiemos nuestros pensamientos en Él, confiemos totalmente en Él en cada área de nuestra vida. Y vamos a seguir avanzando con este maravilloso tema de total ceguera espiritual. Es maravilloso cómo podemos confiar en el Señor y Él actuará. Podemos esperar en Él y Él obrará. Gracias, Señor, porque en ti hemos encomendado nuestro camino, en ti confiamos y eres tú, Señor, el que exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Señor, delante de ti guardamos silencio y esperamos con paciencia. Gracias, Señor, porque tú nos llevas a estos estudios, estas aguas de reposo donde nos pastoreas, donde hablas claro, donde hablas fuerte, donde hemos encontrado, porque te hemos buscado de todo corazón. Gracias, poderoso Rey, por este maravilloso tiempo en que estás terminando, quitando, desensolvando, abriendo nuestra alma para que esta ceguera espiritual sea quitada. Gracias, Señor, porque en ti hemos confiado y tú estás obrando. Siempre estás obrando, Señor. Gracias, Señor, porque solamente en ti y no en nosotros es que disponemos estos estudios. Señor, en ti estamos buscando esta redención, porque tú eres el único que puede llevarnos por el camino correcto. Confiamos nuestro corazón en ti y te reconocemos para que tú abras esas sendas. Hoy, Señor, renunciamos a nuestra propia sabiduría, renunciamos a nuestra propia opinión. Más bien, Señor, tememos a ti y por eso huimos del mal. Gracias, Señor, porque tú infundes salud a nuestro cuerpo y fortaleces nuestro ser. Eres tú quien da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene alguna. Hoy, si alguna de mis hermanas se siente cansada, abatida, Señor, sé tú dándole esa entereza, dándole esa vitalidad para que pueda estar con todos sus sentidos en esta oración. Gracias, Señor, porque la oración es la llave que abre todas las puertas. Bendito sea tu nombre, poderoso Rey y precioso Redentor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, por lo que harás y por lo que mostrarás durante este tiempo, porque creo poderosamente, Señor, que estás obrando en cada una de estas mujeres que se están conectando y que ya estaban otras aquí esperando este material, este limpio y maravilloso tiempo que queremos ofrecerte, Señor. Hoy, Señor, te pedimos, te buscamos, tocamos a la puerta y sabemos que tú abrirás. Toma el control, Señor, de nuestros dispositivos, de las redes y de todo aquello que quisiera perturbar, oponer, obstaculizar esta enseñanza y esta oración en cada una de estas mujeres. Abre mi boca, Señor, y que no sean mis palabras, sino sean las tuyas, poderoso Rey, captando el sentimiento, llevando la palabra, que es la que va a traer consigo lo que tú deseas, Señor. Ninguna palabra viaja vacía porque pertenece a ti. Todo esto no sería posible sin tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Pues buenos días, hermosa. Espero que ya estés despierta. Vamos a entrar a esta palabra de Mateo 20, 29, 34. En los posts hemos estado poniendo sobre el área que vamos a leer, sobre esta ceguera. Bueno, en los estudios anteriores te compartía yo el ir por tu Biblia y tenerla ahí para ver algo más que el Señor quiera señalarte. El Espíritu Santo siempre está dispuesto a enseñarnos. Amén. Bueno, y Mateo 20, 29 al 34 lo voy a leer en la versión contemporánea de la Reina Valera y habla de los dos ciegos. Quiero comentarte que algunos estudiosos creen que el día 1 del ciego de nacimiento y Bartimeo,
Bartimeo, perdón, son estos dos ciegos, ¿sí? Que habla aquí Mateo. Pero bueno, algunos tienen alguna similitud en algunas cosas, lo vas a ver, pero realmente la palabra del Señor te decía, nunca viajaba así. Entonces, si es que son los mismos o no, hoy el Señor va a hablar algo nuevo a nuestra vida y nosotros nos basamos en lo que dice este Evangelio de Mateo, que son dos ciegos nuevos para nosotros, aunque te digo, algunos estudiosos creen que es la unión del ciego de nacimiento con el relato de Mateo con Bartimeo. Entonces, bueno, nosotros lo tomamos así, como viene en la palabra, y dice como subtítulo, dos ciegos reciben la vista, ¿ok? Está en Mateo 20, 29 al 34, y dice así, dos ciegos reciben la vista. Cuando ellos salieron de Jericó, una gran multitud seguía a Jesús. Junto al camino estaban sentados dos ciegos, que al oír que Jesús pasaba gritaron, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban aún más, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces Jesús se detuvo, llamó a los ciegos y les preguntó, ¿qué quieren que les haga? Ellos le dijeron, Señor, que se abran nuestros ojos. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Y en ese mismo instante ellos recibieron la vista. Palabra del Señor. Te decía que algunas cosas tienen similitud, pero nosotros nos basamos en cómo está en el Evangelio de Mateo. Y bueno, seguimos hablando sobre la ceguera espiritual. Saben, es un tema muy amplio. Les dije que este era un tema que llevaba mucho tiempo gestándose, de la amplitud que tiene y bueno, poderlo llevar de una manera diligente, de una manera entendible, de una manera que realmente tú y yo podamos ponerlo en práctica. La ceguera espiritual hemos visto que es el aspecto de la naturaleza. Así es. Este aspecto viene a través de la caída, a causa pues de la persona que se encuentra completamente incapacitada para poder comprender estas verdades espirituales y aceptarlas como fe salvadora. Y por ello podríamos decir que esta persona se encuentra en rebeldía espiritual, cosa que vimos el día 1. Amada, si te has perdido el día 1 o el día 2, ve con confianza con tu ministra, ve con algún administrador o entra directamente a YouTube, a nuestro canal, para que puedas entrar a ver este maravilloso tema y le tomes ahora sí que el sabor desde el inicio. Y vemos que al contemplar el estado de las cosas en el mundo actual, pues impresiona profundamente la persistente enfermedad de la ceguera espiritual. Es esta enfermedad esencial en nuestro tiempo y es algo natural en el ser humano. Veamos que forma parte desde su mismo nacimiento. Amadas, debemos comprender que hay cosas que no podemos entender. Y nuestra obligación es descubrir cuáles son esas cosas incomprensibles, aún para nosotros. Es que quien no reconoce esta capacidad humana está poniendo un límite a la razón. Se esconde tras una razón que encuentra soberana, pero no se da cuenta de que es una razón esclava. Es que el acto supremo de la razón está en comprender que hay cosas que la superan. Y es por eso que debemos sustituir el valor de esta verdad por el de la búsqueda de la verdad. La verdad del mundo no es la verdad de Cristo. Debemos de buscar la verdad de Él. Por lo tanto, solamente en Él encontraremos la sinceridad. No debemos confundir los términos con la humildad, porque a veces se trata solamente de presunción. Nosotros creemos saberlo, creemos tener una verdad. Por eso hoy disponíamos nuestro corazón. Desde la oración renunciábamos a nuestro propio entendimiento, porque esta puede estar terriblemente ligada a la ceguera espiritual. Podríamos explicar de una forma más sencilla lo que es la ceguera espiritual. Y se puede decir que es no ver la vida
como Dios la ve. Y su resultado lógico y directo es no entender las cosas espirituales. Y es por eso que quizás podemos entrar a los mismos temas, pero si en tu tiempo de intimidad, si en tu tiempo de ayuno, si en tu tiempo de restauración, tú no has ido a escarbar, no has ido a encontrar aquellas cosas, aquellas verdades que necesitan ser expuestas en tu vida. Por eso te decía, sustituir ese valor de la verdad. Todo lo que tú crees no es real hasta que tú vas a la palabra. Todo lo que te ha enseñado el mundo no es hasta que encuentras la verdad en Cristo. Y cada una de estas cosas que el mundo puso por verdad es lo que da como resultado lógico esta ceguera. El que no entendemos las cosas del Espíritu. No pueden ser comprendidas espiritualmente. Por eso es que nuestra mente se encuentra incapacitada para comprenderlo, porque el espíritu no está alerta, porque el espíritu está cegado. Y es que en la Biblia existen numerosas alusiones referentes a la ceguera espiritual y también a que únicamente Dios puede iluminarnos para desprendernos de ella. Sin embargo, esta solución divina solamente podemos aplicarla en nuestra vida personal. Cuando somos conscientes plenamente de una o varias áreas en las que estamos ciegas, podríamos decir tenemos una ceguera particular. Y esto está hablando de las áreas donde tú has ido alcanzando libertad. ¿Ok? Entonces hablamos hoy de los principales síntomas de esta ceguera espiritual. Los síntomas por los cuales podemos apreciar nuestra ceguera espiritual son varios. Y si prestamos atención, por eso te decía, ve desde el día 1, para que te des cuenta aquello que está afectando tu vida espiritual, aquello que está cegado en tu vida espiritual. Y yo no estoy hablando de que no seas fiel o de que estés en declive. No, estoy hablando de cuando estamos atascadas, de cuando no hemos podido salir de ese lugar. Incluso, no sé, esta parte de estar atascada es cuando vas en un camino, que ahí vas, pero de repente el lodo, tierra, hizo que el auto quedara atascado. Hay que traer herramientas para poder salir de ese lugar donde se encuentra atascado y poder continuar caminando. Incluso puede ser que tu visión esté perdiéndose día a día porque has caído en monotonía. Vivimos bajo nuestra fe. Si vivimos bajo nuestro punto de vista rutinario, pues quiero decirte que estamos ciegas ya espiritualmente. Lo estamos también cuando oramos de forma automática. O quizás yo en principio de mi proceso, ¿verdad? Al principio, para no claudicar, para no quizás aburrirme, para no distraerme, empecé a hacer oraciones escritas. Pero esto no quiere decir que tú te las tengas que aprender. No. Si tú tienes tus oraciones que tú misma hiciste y las volviste rutinarias, las haces de forma automática, o aquellas que aprendiste por doctrina y las recitas de una forma mecánica, pues quiero decirte que esto es un punto de ceguera espiritual. La oración debe de ser nueva, la oración debe de ser fresca. Y nada tiene que ver con que puedas ir a tus apuntes y poner ahí cuando Dios te contestó esa oración. No, no, no. Estamos hablando, tú me entiendes, de aprenderte aquellas oraciones
o aquellas oraciones que te enseñaron quizás en la doctrina inicial. Esto es parte de una ceguera espiritual. También cuando nos aburrimos en las prédicas, aquellas que gozan de ir al servicio, aquellas que pueden asistir al servicio, que no están bajo la sujeción del esposo, que son mujeres pues con hijos, ¿sí? Y que están decididas en obedecer. Bueno, estas mujeres, ¿sí? Que asisten al servicio y les aburre la prédica, bueno, aquí hay un punto de ceguera. Aquellas mujeres que también desisten de entrar a su cordón porque pues quizás también les aburre. Aquellas mujeres que posponen el velad y orad para no caer en tentación en la oración de madrugada. Aquí hay también ceguera espiritual. Amada, cuando caemos en la ociosidad y la pereza espiritual y no encontramos el momento adecuado para orar, hay principios de ceguera espiritual o avanzada la ceguera espiritual. Cuando no queremos leer la palabra o lo hacemos de manera automática sin comprender lo que Dios nos quiere hablar por medio de ella. Cuando Dios quiere manifestar su profunda enseñanza o cuando quiere hablar de su amor y no meditas espiritualmente, hay ceguera espiritual. No podemos ir a la palabra sin meditarla, sin profundizar en ella. Y bueno, cuando mostramos fanatismo acerca de cualquier tema, acto o circunstancia religiosa, hay ceguera espiritual. Cuando no queremos orar, cuando no queremos ayunar, cuando se convoca y no hay respuesta, o cuando hay indiferencia en lo concerniente a algún tema, bueno, pues hay ceguera espiritual. Cuando nos estancamos en determinada situación religiosa, alegando que aquello es suficiente para llenarnos espiritualmente y no queremos proseguir en nuestro conocimiento acerca de crecer espiritualmente, hay ceguera espiritual. Cuando tenemos prejuicios, lo cual perjudica nuestra visión de la verdad, hay ceguera espiritual. Y también hay ceguera espiritual cuando buscamos a Dios únicamente para nuestro propio provecho. Cuando solamente vas a pedir y no le vas a adorar. Cuando solamente vas por tus necesidades y no por quien Él es. Hay ceguera espiritual. Cuando nuestros actos no producen frutos reales, amada, hay ceguera espiritual. Si tu vida no está dando frutos, quiero decirte que hay ceguera espiritual. Estos son síntomas. Pero el Señor siempre que trae juicio, el Señor siempre que trae este momento de reflexión, el Señor siempre que nos muestra las ataduras trae consigo el remedio. Siempre nos da esas estrategias para salir de ese lugar donde podemos caer, donde el enemigo nos puede llevar, donde nuestra propia desidia nos ha llevado. Estos síntomas espirituales, como vimos, son varios y nos hacen darnos cuenta de que nuestra vida espiritual está quedando en declive. Hoy vemos que estos dos ciegos, ellos apelaron a algo único, a un perdón inmerecido. Ellos apelaron
con una palabra, hicieron que Jesús obrara en sus vidas. Y esta palabra no solo implica compasión o ternura que Jesús podía tener por ellos a causa de su ceguera, sino implica además el buscar el perdón que ellos necesitaban para sus almas quebrantadas. Los ciegos vimos que reconocieron a Jesús como el Mesías al decir hijo de David, pero usaron una palabra para que Jesús los sanara físicamente. Ellos, al mencionar hijo de David, ya lo veían como el Cristo, el único capaz de realmente limpiarlos de todos sus pecados y restaurarlos espiritualmente. Sin duda, esta era la sanidad más importante. Pero esta palabra que usan para que el milagro sea hecho en sus vidas y se vuelva una realidad es la misericordia. Así es, la misericordia implica un perdón inmerecido. Ellos apelaron con este fundamento. Ellos apelaron con este carácter. Ellos apelaron a la misericordia. Hemos visto la misericordia como un atributo de Dios. Pero hoy estamos viendo la misericordia a la cual ellos tienen acceso. Siempre y cuando hoy, vamos a ver, tengamos las áreas correspondientes para que Dios pueda ejercer esa misericordia en nuestras vidas. La palabra de Dios está llena de esta hermosa cualidad del Todopoderoso, la misericordia, porque es un atributo de Él, un atributo que no puede confundirse con bondad simple. Este error lo cometemos frecuentemente y es un error que veremos hoy, porque si consideran la misericordia, esta está directamente opuesta a la justicia. Y les decía, no pueden confundirla con la bondad. Porque mientras incluso la justicia es uno de los desarrollos naturales y legítimos de la bondad, esta puede demandar el ejercicio de la justicia. Efectivamente, a menudo sucede así, pero la misericordia demanda el ejercicio de la justicia para usar esta palabra sin el que haya la ley implícita en aquello que se cometió. Es que la misericordia pide que la justicia se haga a un lado. Desde luego, la misericordia y la bondad tienen relaciones diferentes con la justicia y son atributos muy diferentes, pero ellos apelaron a la misericordia. La misericordia es una disposición para indultar al culpable. Por eso es que no va de mano con la justicia. Su ejercicio consiste en suspender y poner a un lado la pena de la ley. Cuando aquella pena ha sido incurrida por transgresión. Esto lo vemos en el ámbito espiritual. Directamente está opuesta a la justicia. Porque esta última, la justicia, trata a cada individuo según sus merecidos, a diferencia de la misericordia. La misericordia trata al criminal muy diferente de lo que debe o merece ser tratado. Y es que el merecimiento nunca es la regla por la que la misericordia es guiada, mientras que es precisamente la regla de la justicia. La misericordia se ejerce solo cuando hay culpa. Siempre presupone culpa. La pena de la ley
debe haber sido incurrida previamente. De otro modo, no puede haber lugar para la misericordia. La misericordia no puede ejercerse más allá del castigo que se merezca. Puede continuar su ejercicio siempre que merezca el castigo, pero no más, tanto como sea el desmerecido, pero no más allá. Si se merece un castigo grande, gran misericordia puede mostrarse. Si el castigo interminable está pendiente, entonces hay lugar para la misericordia infinita, pero no de otra manera. Amada, es amplio el contenido de la misericordia de Dios. Por eso ellos la necesitaban. Por eso ellos apelaron a la misericordia. Ellos pidieron que la misericordia fuera establecida en sus vidas como este atributo perfecto del carácter de Dios. Pero esta vez ellos lo piden y lo ven, lo usan como un recurso, como el indulto al cual estos ciegos apelan para encontrar la sanidad, la redención y de nuevo poder tener vista. Y esta maravillosa verdad, esta hermosa claridad que hoy llega a tu vida y a la mía, esto mismo nosotros podemos utilizar para alcanzar, sanar y echar fuera la total ceguera espiritual. En el primer punto que veremos es que ellos, cuando apelan a la misericordia de Dios, bueno, ya existe en ellos una convicción de culpa. Hemos estado viendo a lo largo de este tiempo que el Antiguo Testamento decía que había pecado y por eso estas personas perdían la vista. En el primer ciego vimos que no, pero bueno, dependiendo de cada uno de estos temas, es como de todos modos podemos ver una convicción de culpa, porque aunque el primer ciego, que era ciego de nacimiento, Jesús dijo que su ceguera no era causa de nadie, de todos modos en él existía culpa. Dice la palabra de Dios que no hay un solo bueno. Entonces, bueno, nadie puede propiamente decir que confía en la misericordia de Dios a menos que haya cometido crímenes. Y en este consiste el hecho. La justicia protege al inocente y éste puede con seguridad apelar a ella para la defensa o reparación. Pero para el culpable, nada permanece, excepto confiar en la misericordia. Confiar en ella siempre implica una convicción profunda y sentida de la culpa personal. Amada, confiar en la misericordia siempre implica que no tenemos esperanza en los requerimientos de la justicia. Si tuviéramos algo que esperar de la justicia, no deberíamos fijarnos en la misericordia. El corazón humano es bastante orgulloso como para arrojarse a sí mismo a la misericordia, mientras suponga que tiene un reclamo válido a favor en la cuenta de la justicia. Y creo que esto lo vemos al principio del proceso. Siempre queremos apelar a que nosotras hicimos algo bien. Siempre hay implícita un requerimiento de nuestra propia autojusticia. Y si bien seguimos en ese plan, no debemos esperar nada de la misericordia. No deberíamos fijarnos en ella. Porque si el corazón aún permanece con orgullo y arrogancia, no podrá apelar a la misericordia del Señor. No más apelar a la misericordia del Señor cuando quizás apelamos por derecho a la justicia, nunca se demanda por la ley de Dios o el Evangelio, ni puede estar en armonía con nuestras relaciones sobre el poderío o el gobierno de Jehová. De hecho, el asunto está en la misma naturaleza de la mente, porque para ella es imposible. Cuando estos
ciegos confían en la misericordia, implica una aprehensión justa de lo que es misericordia. Y es que en este punto muchos fallamos porque confundimos la misericordia con simple bondad o con gracia, considerada como un mero favor para las que no lo merecen. La bondad puede mostrarse cuando no hay misericordia, pero el término es para aplicar el indulto al crimen. Todos sabemos que Dios muestra favor o gracia en sentido general, incluso a los impíos en la tierra. Él hace que el sol salga sobre los malos y los buenos y manda la lluvia sobre los injustos como también sobre los justos. Pero confiar en este favor general mostrando a los impíos mientras están en proceso, aquí no habría confianza en la misericordia de Dios. Nunca confiamos en la misericordia de Dios hasta que realmente entendemos lo que es, y es un indulto por los crímenes de los culpables. Confiamos en la misericordia de Dios y esto implica una creencia de que Él es misericordioso. Podríamos no confiar en Él si no tuviésemos tal creencia, porque ésta siempre yace en el fundamento de confianza real. Y es que en efecto tan naturalmente causa esta creencia esa ventaja del alma y descanso en Dios que llamamos confianza. En el Nuevo Testamento incluye comúnmente ambas, fe o creer. Incluye entrega sincera del alma a Dios y una confianza cordial en Él. Pero confiar en la misericordia de Dios eternamente y para siempre implica una convicción de merecer castigo eterno. Misericordia coextensiva con el merecimiento de castigo y puede en su naturaleza no ir más allá. La misericordia por el tiempo que merezcamos castigo, pero no más. Esa es de una forma racional para confiar en el ejercicio de la misericordia. Por ejemplo, un prisionero con 3 años de sentencia en una prisión puede pedir el ejercicio de misericordia en la forma de indulto por mucho tiempo, pero no pedirá un indulto por 10 años, cuando solo necesita 3. O pedirá indulto después de su sentencia de 3 años, aquella que ya se haya cumplido. Este principio es perfectamente obvio donde el merecimiento de castigo cesa. Ahí la misericordia también cesa y nuestra confianza en ella. Mientras el merecimiento de castigo continúe, también puede la misericordia y nuestra confianza en ejercicio estar pendiente de ello. Cuando por tanto el salmista confía en la misericordia de Dios por siempre, recordemos a David, él renuncia a toda esperanza de ser siempre recibido en la cuenta de la justicia. Una y otra vez él habla de necesitar la misericordia. Porque confiar en la misericordia de Dios implica el cese de todas las excusas y de hacer excusas. En el momento en que confiamos en la misericordia de Dios, nos rendimos ante ellas. No hay más excusas. De inmediato cesan. Y completamente estas implican dependencia en la justicia de Dios. Una excusa o apología no es nada más ni menos que una apelación a la justicia, una súplica diseñada para justificar nuestra conducta, a diferencia de confiar en la misericordia de Dios por siempre. Esta implica que hemos dejado todas las excusas para siempre y sabemos que somos culpables. Ahora siempre se entiende que cuando un hombre se declara culpable, desiste de dar excusas y apela solo a la misericordia. Lo mismo en cualquier asunto con nuestros prójimos. Si me justifico a mí mismo plenamente, seguramente no tendré ninguna confesión que hacer.
Pero si estoy consciente de haber hecho mal, libremente confesaré mi mal y apelaré a la misericordia. Amada, la justificación de uno mismo es opuesta a la confesión y por ende no podemos apelar a la misericordia. Ellos no fueron a darles excusas al Señor de por qué estaban ciegos. Ellos se declararon totalmente culpables. Y con estas condiciones son en las que podemos con seguridad confiar en la misericordia de Dios para siempre. Y es que lo que hace la misericordia es poner a un lado la ejecución de la pena de la ley. Así es. Si Dios pusiera la ley sobre nosotros, no tendríamos derecho a nada. Y es que cuando la misericordia hace a un lado la pena de la ley, el peligro consiste en que pueda parecer que se hace a un lado la ley misma. Quiere decir que no te están cayendo todas las consecuencias de lo que hiciste. El gran problema es cómo la ley puede retener su majestad plena al retirar totalmente la ejecución de su pena. Esto parece un asunto difícil. Y sí, es delicado, es complicado, porque la misericordia de Dios no tiene límites. Ahora, si el ejercicio de la misericordia es tan difícil en el mundo, cuando más en el gobierno de Dios, para nosotras poder accesar a esa misericordia. Él tiene misericordia nueva todas las mañanas, lo sabemos, pero nosotras no sabemos cómo acceder a todas ellas. Entonces, la primera condición del ejercicio de la misericordia es que algo se haga para cubrir las demandas de lo que la ley nos está implicando, de esa justicia que se debe hacer en nuestras vidas. Es indispensable que la justicia, que la ley sea sostenida. Sabemos la disposición de Dios para perdonar. Él es bueno para ejercer misericordia en cualquiera de las condiciones que tengamos o bajo cualquiera de las circunstancias. Él puede impedir, porque ya nos dio a su Hijo. Él puede impedir la dignidad de su ley, arrojarse a la licencia de pecar y abrir las mismas puertas que desbordan la iniquidad. Él no puede hacer eso. Jehová nunca debe hacer eso. Pero la misericordia representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos. Y esto es en virtud la expiación de Jesucristo. Es que nuestro Padre conoce nuestras debilidades y pecados. Nos muestra misericordia al perdonar nuestros pecados y ayudarnos a regresar para morar en su presencia. Estos ciegos conocían el trato compasivo de Dios. Sabía que existían, pero nunca lo habían vivido en sus propias vidas. Habían escuchado porque Jesús ya estaba haciendo señales. Él sabía, ellos sabían que había compasión más allá de sus pecados. Ellos sabían que Jesús estaba en el camino y podía perdonarlos y ayudarlos a restaurar su vida. Ellos sabían perfectamente lo que necesitaban. Y es que la condición para accesar esta misericordia es que nos arrepintamos. Ciertamente ningún pecador no tiene la más mínima razón de esperar misericordia hasta que se arrepiente. ¿Realmente te has arrepentido de todos tus pecados? ¿Perdonará Dios al pecador mientras aún esté en rebelión? Nunca. De hacerlo, sería injusto. Y Dios es justo. Sería
prácticamente proclamar que el pecado es menos que una nimiedad y que Dios no presta atención a esta perversidad. Pero Él conoce el corazón del pecador y Él está listo para tomar el corazón más rebelde. Él está ahí, listo, para que le declaremos nuestro arrepentimiento. Él no puede tomar un corazón rebelde sin que se humille a su regazo, porque Él es santo. Por eso es que debemos confesar nuestros pecados. El que confiesa alcanzará misericordia. Cuando ellos apelan a la misericordia del Señor, sostienen que son culpables. Él no puede perdonar sin la confesión de un pecador. El que confiesa alcanzará misericordia. Estas son las leyes espirituales para alcanzar su misericordia. Él debe de tener el testimonio del pecador contra sí mismo y a favor de la ley y obediencia. Y es que antes que podamos confiar en la misericordia de Dios, debemos arrepentirnos y en serio, y hacer nuestra confesión en privado y si es pública, pública. Depende cómo se haya cometido el crimen. Para alcanzar la misericordia del Señor, debemos hacer restitución. Otra condición es que uno debe de reformarse en verdad. Porque ¿cuál bien puede hacerte la misericordia de Dios si no te reformas? Todo esto es lo que Jesús vio en sus corazones. Por eso es que ellos alcanzaron esta misericordia. Nosotras no debemos escatimar esfuerzos para alcanzar la misericordia de Dios. No debemos justificarnos para alcanzar la ley, sino debemos apelar a su misericordia. Ningún pecador puede propiamente objetar misericordia si no está completamente sumiso a todas las medidas y principios a las que ha entrado, ha documentadose quizás, le ha hablado el Espíritu Santo. No puede objetar misericordia si realmente no hay sujeción y no se ha sometido a los principios y medidas que lo han llevado a la convicción, a ese cambio, a ese arrepentimiento genuino. Nadie puede accesar a esta misericordia si verdaderamente no hay sumisión. Muchos confían decididamente en la misericordia de Dios sin cumplir las condiciones en las que solo se pueden mostrar misericordia. Es que ellos se confían tanto sin realmente saber cómo es que se accesa a la misericordia de Dios. Incluso hay gente que puede agarrarse de esta confianza hasta que mueran, pero no más. Ellos confían en la misericordia de Dios, mas no están teniendo acceso a ella. Y no sabemos si llegará verdaderamente a sus vidas. Amada, y si pedimos un poco de misericordia, no obtendremos nada. No es la grandeza de tus pecados, sino tu orgullo de corazón que prohíbe tu salvación. No es tu vida pasada, sino tu estado mental presente que hace que tu salvación sea imposible. Negar tu merecimiento con castigo eterno es pronunciar que tu salvación es totalmente imposible.
debes de creerte una pecadora. Dios nunca puede perdonarte sobre ese motivo. Creer que no mereces castigo, porque estás tratando de ser salvo por cuenta de la justicia. Sabemos claramente hoy porque muchos aún no son salvos. Y no es porque Dios no esté dispuesto a salvarlos a todos, Él quiere que todos sean salvos. Pero hoy sabemos que es porque ellos vencen los esfuerzos que Dios hace para salvarlos. Y esto es por su propia ceguera espiritual. Hoy por medio de estos dos ciegos encontramos cómo apelar a la gran, única y maravillosa misericordia de Dios. Y aquí para terminar vamos a hablar de unas herramientas espirituales para apelar a la misericordia divina. Y la primera es la comunión privada con Dios. Primera de Reyes 17, 19 al 22 nos habla de Elías cuando ora en el aposento por aquel hijo de la tsunamita. Esta es la primera herramienta, esta comunión. Tiene que ser en privada, tiene que ser donde Dios te transforma, tiene que ser donde tú te humillas, tiene que ser donde tu alma se desgarra. Tiene que ser cuando te encierras. Segunda de Reyes 4:4 nos invita a entrar, encerrarnos y echar todo delante del Señor. Dice, el aceite de la viuda. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos, echa todas las vasijas y cuando esté llena, ponla aparte. Mateo 6:6 nos recuerda, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Hoy es el tiempo. Si tú creíste que tú no tenías ceguera espiritual, hoy es el día. Si tú creíste que estabas excluida de esto, no, ni tú ni yo. Vimos que hay cegueras temporales y parciales. Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. He aquí otra herramienta espiritual para apelar a la misericordia de Dios. La oración con ruego. La aflicción nos lleva a doblar rodillas. La aflicción nos lleva a buscar en la palabra. Entonces, hemos visto que para accesar a la misericordia de Dios tenemos que tener comunión con Él. ¿Quién no te dice que esos dos ciegos estaban orando porque Jesús pasara por ese camino? ¿Quién no te dice que estos dos ciegos tenían días ayunando para saber cuánto tiempo más faltaba para que su milagro se hiciera tangible? La aflicción nos lleva a doblar rodillas. Y por último, en esta tercera herramienta espiritual para accesar a la misericordia de Dios y nos servirá para apelar a ella, es tener un corazón contrito y humillado. Un corazón que se arrepiente de sus pecados. Y para arrepentirte de tus pecados, pues primero tienes que sentirte pecador. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios con un corazón contrito y humillado? Bueno, pues el corazón se refiere al ser interior de la persona, porque Dios valora y promete estar con aquellos que están abatidos, lastimados y afligidos. Él nunca desprecia un corazón así. Para los hebreos, el corazón era el centro de los afectos, de la voluntad y de la mente. El espíritu también se refiere a nuestro ser interior, a nuestra disposición o a nuestra vida misma.
Dios quiere tratar con tu alma, eso es lo que está dentro de ti. Mente, emociones y voluntad. Dios valora mucho a los que están contritos, a diferencia del corazón duro, que produce sordera y ceguera espiritual, lo cual no nos permite escuchar ni percibir los avivamientos del Espíritu. En el libro de Isaías, Dios muestra lo mucho que valora a los que están contritos. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. Dios nos ama y quiere que dejemos de seguir el camino que conduce a la muerte, aquel que está cegado por el espíritu, aquel que tiene ceguera espiritual. En su lugar, quiere que sigamos su palabra, que es verdad. Quiere que vivamos sus leyes, que nos traen vida. Dios quiere que tengamos un espíritu humilde, que esté dispuesto a cambiar, así como tener reverencia y amor por su palabra, la cual revela la esencia de la verdad, que es Cristo Jesús. Y así te dice el Señor para terminar. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron hechas, dice el Eterno. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla o que tiene reverencia a mi palabra. Isaías 66:2. Y así es como estos ciegos alcanzan la misericordia del Dios Todopoderoso, solamente a través de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues el Señor nos invita hoy a arrepentirnos en serio, que confesemos nuestros pecados, que salgamos de esa oscuridad, de esa total ceguera espiritual. Ninguno podríamos alcanzar la misericordia, pero no las da a través de Cristo Jesús, que Él ya pagó por nuestros pecados. Hoy te das cuenta cómo para algunos ya es muy disponible esta misericordia porque han cumplido con aquellos requerimientos para apelar o accesar a ella. Hoy sabemos que la misericordia pone de lado la ejecución de la pena de la ley para traer consigo la redención. La misericordia cubre a través de Cristo Jesús todas las demandas, siempre y cuando no haya justificación de uno mismo para poder acceder a ella. Amén. Bueno, pues vamos a orar. Señor, gracias por este tercer tema. Gracias, Señor, porque hay tanto de nuestra ceguera. Hay manchitas en nuestros ojos, a veces vemos borroso, otras veces no vemos nada. Y todo esto nos habla que es parte de nuestra ceguera espiritual. Pero confiamos en este favor tuyo, Señor, de la misericordia. Hoy queremos accesar a ella. Hoy queremos ese indulto en nuestras vidas. Solamente tú conoces nuestros corazones. Hoy queremos, Señor, apelar a ese carácter divino tuyo que tienes. Pero antes de eso, hoy nos declaramos culpables. Tenemos una convicción de culpa. Sí, hoy sabemos que somos culpables por las consecuencias que estamos viviendo. Hoy sabemos que somos culpables, aunque Cristo ha pagado el castigo, Señor. Hoy clamamos ante ti, Señor, por aquellos crímenes que cometimos, con nuestra lengua, con nuestra forma de actuar. Hoy, Señor, queremos tu sanidad y queremos echar fuera esta total ceguera espiritual. Hoy queremos esa comunión contigo. Hoy queremos, Señor, a Cristo en nuestras vidas para que expíe nuestros pecados, pero verdaderamente necesitamos un corazón contrito y humillado. Gracias, Señor, por hablarnos claro y fuerte. Gracias, Señor, por darnos de tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres santo y poderoso. Eres único, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos revelas, porque cada una de tus palabras son indispensables para que nuestra alma sea restaurada. Gracias, Señor, por la disposición de perdonarnos.
Hoy, Señor, sabemos que si fuera por la ley, todo el castigo lo merecíamos, pero has sido compasivo con nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque tú conoces nuestras debilidades y pecados. Tú nos revelas, Señor, tus estrategias para alcanzar tu misericordia. Hoy queremos, Señor, morar en tu presencia, bendecir tu nombre, Señor, y proclamar que tú eres el Rey de nuestro corazón. No queremos más perversidad en nuestros corazones. Hoy confesamos nuestros pecados para alcanzar misericordia, como dice tu palabra. Hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te pido que cada una de estas palabras, Señor, y cada uno de estos secretos que nos has revelado para alcanzar y proclamar la misericordia tuya en nuestras vidas, se haga tangible, se vivifique, Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo amado. Nos arrepentimos, Señor, sinceramente. No podríamos esperar nada a ti, pero por tu amor inagotable, Señor, tú nos regalas esto. Hoy, Señor, echamos fuera la rebeldía. Declaramos, Señor, que hemos tenido ceguera. Declaramos, Señor, que hemos pecado. Hoy nos arrepentimos sinceramente de aquellas consecuencias que está viviendo nuestra familia por nuestra rebeldía, por la perversidad de nuestro corazón egoísta. Hoy confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos en verdad. Hoy sabemos, Señor, que debemos restituir. Hoy, Señor, queremos reformarnos para verdaderamente obedecer tu palabra. No a medias, sino obedecer tu palabra. Hoy, Señor, sabemos que toda la pena, toda la ley debería de estar sobre nosotros, más tu Hijo ha pagado con sangre cada uno de nuestros pecados. Hoy queremos sujetarnos, someternos a tus medidas y principios y cambiar verdaderamente, llevarnos a una convicción genuina. Hoy queremos cumplir las condiciones que nos ayudan a alcanzar tu misericordia. Hoy queremos toda tu misericordia, no solo un poco. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque has salvado nuestras vidas y quieres que vivamos, Señor, en abundancia espiritual, no en ceguera espiritual. Gracias, Señor, porque a través de estos dos ciegos, apelamos a tu gran, única y maravillosa misericordia. Gracias por cada herramienta espiritual y gracias por cada mujer que permaneció pendiente de lo que querías hablar a su corazón, a su alma y a su mente, a sus emociones. Gracias por cada corazón que me hace sentir que verdaderamente está contrito y humillado. Gracias por cada corazón, Señor, que ha sentido tu palabra y está abatido y afligido, porque ese corazón es el que tú no desprecias. Gracias, Cristo Jesús y Espíritu Santo, por estar esta madrugada con nosotros. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendiciones, mis amadas. Nos vemos el día de mañana. Sigan con el Señor.